Qué privilegio, iglesia, volvernos a reunir en este 2022. En verdad, le doy la gloria al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos allí en sus casas. Yo les invito para que estén en la presencia del Señor, para que la presencia del Señor fluya, esta palabra corra y sea glorificada. Y yo quiero darle gracias a Dios por mi vida primeramente, porque el Señor me permitió ir a compartir con mis hijos, volví. Y a pesar de que allí en Estados Unidos nos dio el COVID, el Señor estuvo de una manera maravillosa con nosotros, nos dio la victoria y hoy podemos estar aquí viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de mi esposo, y cómo Dios se glorificó y hizo cosas maravillosas. Así que el Señor tiene propósitos y proyectos con cada uno de nosotros. Y este 2022 necesitamos seguir avanzando, seguir prosperando, porque el Señor quiere de tu vida y de mi vida. Dios espera que sigamos cada día buscando ese progreso espiritual, físico y material. Esa es la voluntad del Señor. Necesitamos proyectarnos para seguir avanzando. No podemos quedarnos aquí, sino que necesitamos avanzar, como decía el apóstol Pablo. Filipenses 1, 9 y 10, vamos a mirar lo que nos dice. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El Señor dice que Él pide que crezcamos aún más y más. ¿En qué? En amor y en conocimiento de su palabra, en conocimiento de Él, en conocer y entender y saber cuál es el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida, pero no nos podemos quedar aquí pensando que bueno, ya hasta aquí llegamos. Hace un tiempo atrás, el año pasado, como en noviembre, un ayuno que tuvimos aquí en la casa, el Señor hablaba a mi vida a través del pastor Luzvin, y Él me decía, no pienses que ya tú terminaste, prepárate porque largo camino te resta por recorrer. Y en verdad que eso el Señor hoy me ponía para cada uno de ustedes. El Señor tiene propósitos en cada una de sus vidas. Prepárense porque largo camino tenemos por recorrer. Necesitamos cada día estar allí a los pies de Cristo y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Aquí está mi vida. Hoy me rindo a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, úsame para tu gloria y úsame para tu honra. Y Filipenses 3, 12 al 14 nos habla el Señor acerca de lo que, como el apóstol Pablo hablaba y decía, dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El Señor quiere que el pasado, lo que ya pasó, pasó, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos proyectarnos, necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos ensancharnos. Y como decía el apóstol Pablo, olvidemos lo que quedó atrás, pero proyectémonos a lo que tenemos al frente y a lo que el Señor nos está llamando en este futuro que viene para cada uno de nosotros y para su iglesia Ríos de Agua Viva. Porque sé que este es el tiempo que el Señor va a ensanchar su obra, que va a crecer de una manera asombrosa. El Señor nos va a asombrar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a decir, Señor, tremendo eres, todo lo que tenías preparado para nosotros. Porque cada dificultad que pasamos es con un propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien, como dice la palabra del Señor. Así que Dios desea que nosotros abundemos más en amor y en conocimiento de Él. Como también el Señor nos dice allí en en Primera de Timoteo 4:15. Primera de Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Así que el Señor nos manda que nos ocupemos en sus cosas, que nos ocupemos en predicar su palabra, que nos preocupemos en glorificar el nombre del Señor, que nos preocupemos de ser embajadores de Cristo en esta tierra, porque tú y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra. Él quiere que nosotros llevemos su palabra por todos los lugares del mundo, por las aldeas, por los pueblos, por las naciones.
y que cada día volvamos cada día y como dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces necesitamos que esa palabra corra y sea glorificada para que podamos abundar en amor y en el conocimiento de Dios. Y entonces allí el Señor dice en Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces el Señor nos manda que nosotros cada día deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual? Es esta palabra. El Señor quiere que tú y yo todos los días deseemos estar en su presencia, deseemos tener contacto permanente con Él, que nos comuniquemos con Él, que leamos su palabra, que la pongamos por obra, porque esa palabra no adulterada es la que produce fruto en nuestras vidas, es la que nos trae el crecimiento, es la que nos ayuda a avanzar, es la que nos ayuda a crecer, es la que nos ayuda a permanecer en Él para glorificar y exaltar su santo nombre. Y entonces el Señor nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? Porque cada día en este año 2022 necesitamos progresar. Pero no siempre el progreso parece como progreso. A veces las cosas que nos pasan pues no nos hacen pensar que estamos progresando, sino que nos hacen pensar que estamos retrocediendo, o que qué está pasando, o que qué hemos hecho. Pero no es ni lo que está pasando ni lo que hemos hecho. Siempre el progreso traerá algunas dificultades. Miremos Hechos 7. Hechos 7, versículos 9 y 10. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Cualquiera pensaría cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿quién podría pensar que eso era para progreso? No. Aún el mismo José pensaría, bueno, pero el Señor a mí me habló que yo iba a ser como uno mejor que todos mis otros hermanos, que ellos se iban a inclinar a mí, pero lo que estoy viendo no es eso. Lo que estoy viendo es algo diferente. Y sus hermanos pensaron que ya habían acabado con la vida de José. Su padre lloraba en la muerte de su hijo porque sus hermanos le dijeron que se lo había tragado una fiera. Entonces allí esa parte pareciese como que realmente no fuera un progreso. Y luego José va a la cárcel. Entonces cualquiera podría decir, pero no, eso no es un progreso. Porque como si estar libre ahora se fue a la cárcel, ¿cómo es que está pasando todo eso? Pero Dios tenía un propósito en la vida de José. Y miramos aquí en el capítulo 7, versículo 23, que nos muestra también algo que pasó con Moisés. Allí, cuando dice aquí, empecemos desde el 20, dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le reconoció y le crió como suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriéndolo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltrataréis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, quizá te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros. ¿Quieres tú matarme así como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
Entonces aquí miramos otro evento que pasó ya no con José, sino con Moisés. También Moisés fue elegido por Dios y aquí era un tiempo de progreso cuando él salió de su casa y fue a defender allí a este hermano suyo, y él no lo entendió y entonces lo delató, él huyó al desierto. Entonces podríamos pensar que allí no había progreso, pero en las manos de Dios todo tenía un propósito. Y nosotros podemos ver más adelante, miremos lo que dice el versículo desde el 30. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en tierra de los egipcios y el mar rojo, y en el desierto por 40 años. Entonces aquí vemos cómo el Señor utiliza a este varón de una manera maravillosa. Pero él también tuvo una época que no parecía que estuviera progresando. Cuando él fue enviado al desierto, parecía más bien como si estuviera siendo castigado. Pero allí en el desierto él aprendió a depender de Dios. Allí en el desierto él aprendió a confiar en Dios y aprendió a hablar con Él. A veces necesitamos circunstancias un poco difíciles para poder buscar más a Dios, para poder tener más tiempo con Dios y para poder depender de Dios. No esperemos a esos tiempos difíciles. Desde ya dispongamos nuestro corazón, dispongamos el tiempo, leamos su palabra, busquemos la dirección del Espíritu Santo, busquemos su guía, busquemos obedecer para que el Señor se pueda glorificar a través de tu vida y a través de mi vida y podamos ver su gloria. A veces las demoras pueden volverse obstáculos. Esa es otra de las cosas que también tenemos que cada día analizar y pensar, porque a veces el Señor nos da promesas y nos dice: voy a usarte, voy a hacer de ti una nación grande, voy a levantar un ministerio, voy a hacer cosas tremendas contigo. Y a veces pasa el tiempo y no vemos respuesta. Entonces cuando no vemos respuesta viene el desánimo. No permitas que el desánimo llegue a tu vida. Si Dios te ha dado una promesa, permanece en esa promesa, reclama esa promesa, párate en esa promesa, confía en Dios porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y lo cumplirá. Entonces necesitamos pararnos en su palabra. Deuteronomio 1, 6 al 8. Dice el Señor en Deuteronomio 1, 6 al 8. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Neguev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, y os he entregado la tierra, y entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, que se la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que párate en esa promesa que el Señor te ha dado. Reclama esa promesa y dile: Señor, tú no mientes, tú has hablado a mi vida, tú has dado promesas para mi vida, camino en esa verdad, camino en esa justicia y en esa santidad, y veré tu gloria. Mis oídos son abiertos para escuchar tu voz, para seguir la dirección de lo que tú quieres, para cumplir tu propósito. Entonces, y el Deuteronomio 2 y 3 nos dice: y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos,
los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Lo que el Señor nos está diciendo es: obedezcan mi palabra, guárdense, guárdense de todo lo que les rodea. No importa en el lugar que estéis, guárdense como mis hijos, guárdense como mi pueblo, obedezcan mi palabra y veréis mi gloria. Hay varios impedimentos para poder alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Es necesario que nosotros los tengamos bien en claro. El primer impedimento es la desobediencia. Si Dios te envía o te dice que hagas algo y tú no lo haces, eso es un impedimento. El segundo impedimento es la regeneración. Necesitamos ser regenerados desde muy adentro. Necesitamos mantenernos en la presencia del Señor. Necesitamos ser nuevas criaturas para poder permanecer en Él. Y necesitamos alejarnos de la condenación, porque Satanás siempre querrá condenarte. Él va a venir a decirte cosas y a mantenerte en condenación. No permitas que el enemigo te condene, porque si Cristo no te condena, el enemigo no tiene ningún poder para condenarte. Jesucristo ha pagado por ti, te ha limpiado, te ha lavado con su preciosa sangre, ha pagado un precio muy alto. Otra cosa que es un impedimento tremendo es la apatía a la oración, la apatía a leer la palabra, la apatía a tener comunión con Dios. Porque a veces el mundo nos envuelve. No permitamos que el mundo nos envuelva. No permitamos que la apatía nos llegue. Necesitamos decirle a nuestra alma: alaba alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. La inmadurez espiritual es otro impedimento. Por eso necesitamos madurar cada día. Necesitamos conocer quién es ese Dios que tú tienes, quién es ese Dios que yo tengo. Necesitamos cada día saber que Él quiere lo mejor para ti y para mí, para toda mi familia. El Señor dice: joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Eso es para cada uno de nosotros. El Señor tiene cuidado de todos sus hijos. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Las circunstancias, habrán circunstancias en las cuales tú te vas a sentir como que no perteneces, como que no te encuentras, como que no encuentras la salida ni el horizonte. Pero que esas circunstancias no te alejen de la presencia de nuestro Dios. Que esas circunstancias hagan que más y más tú busques la presencia de Dios. Las preocupaciones y el miedo. No permitas que las preocupaciones te alejen de la presencia de Dios, y mucho menos el miedo. El Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que necesitamos llenarnos del amor del Señor. El amor de Dios es súper importante en el ministerio, porque si tú tienes el amor de Dios, el amor echa fuera todo temor, y no habrá nada que venga a dañar tu vida ni a dañar tu ministerio, porque si tú amas a Dios, el amor lo vence todo. El amor está por encima de todo. Las actitudes y los pensamientos negativos. No debemos tener pensamientos negativos. Todo pensamiento negativo que llegue a tu vida, debes cancelarlo. Debes rechazarlo y echarlo fuera de ti. No lo anides en tu corazón. Decía mi hija Ruth Mari una vez predicando, y a mí me impactó mucho. Ella decía: yo no puedo impedir que un pájaro pase y volando me poposee la cabeza, pero yo sí puedo impedir que me venga a hacer nido sobre mi cabeza. El enemigo siempre irá a mandar pensamientos negativos a tu mente, pero en ti está que los anides o que los saque. Rechaza todo pensamiento negativo. Rechaza todo aquello que el enemigo pone a donde te dice: no, no eres capaz, no, no sirves, no, ya no puedes, no, hasta aquí llegaste. Es una gran mentira, porque si Cristo está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y la puerta del Hades no prevalece contra la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo crece, se ensancha y avanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, este 2022 es para crecer, es para ensancharnos, es para progresar espiritualmente, físicamente y económicamente, en todas las áreas, porque el Señor dice: amado, yo deseo que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces el Señor quiere que seamos prosperados. Lo primero que Él quiere es que tengas salud, porque si tú tienes salud, puedes hacer todas las demás cosas. Y también viene el progreso espiritual. También viene la sanidad espiritual, y la sanidad física, y la sanidad material, y la sanidad económica, en todas las áreas. Y eso es lo que el Señor tiene en este año para la iglesia Ríos de Agua Viva. Un crecimiento, un ensanchamiento, una certeza, una fortaleza de que mayor es el que está con nosotros. Oremos.
Padre maravilloso, yo quiero alabarte, quiero bendecirte y exaltarte y decirte, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres nuestro Rey y nuestro Dios, tú eres el Dios de nuestra salvación. Aquí está toda tu iglesia, hoy toda tu iglesia, Señor, se entrega a ti. Por favor, levante esa oración al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Hoy me rindo a ti, rindo lo que soy, rindo lo que tengo, lo que me has dado, porque todo te pertenece. Y te pido, Señor, úsame para tu gloria en este 2022. Cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mis hijos, cumple tu propósito en mi esposo, cumple tu propósito en cada miembro de la iglesia, cumple tu propósito en cada vida, porque la gloria tuya está por encima de todo y la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy lo declaramos sobre nuestras vidas y sobre toda la iglesia, ríos de agua viva en cada lugar donde es invocado tu nombre. Bendigo tu nombre, bendigo la iglesia allí en Bucaramanga, Señor. Bendigo la iglesia, Señor, allí, aún la que es naciente en España, Señor. Bendigo tu iglesia en el mundo entero y te doy gracias por tu palabra. Gracias por esa unción. Gracias por cada siervo que tú usas. Gracias por tu protección y tu provisión. Gracias por tu amor y tu fortaleza. Y sellamos esta oración con el sello de tu Espíritu y la preciosa sangre del Cordero en el nombre de Cristo Jesús. Amén.